Hoy vamos a tener el privilegio de abordar juntos Hechos. Son 28 capítulos que, junto con el Evangelio de Lucas, que escribe ambos textos, conforman la narración de los hechos del Señor Jesús antes de su muerte y después de su resurrección. Casi que lo podemos tomar como un bloque. Entonces, Lucas, vamos a notar que es un hombre meticuloso, parece haciendo una cirugía, tal vez por su profesión de médico. Acompaña en gran parte de sus viajes a Pablo, vamos a ver, y parece ser uno de los gentiles involucrados en la vida de todos estos apóstoles judíos que el Señor escogió para llevar el evangelio que nos encomendó. Entonces, es como un eslabón entre lo que ocurre en los evangelios y las cartas que vemos de Hechos en adelante. Es bien interesante, yo creo que vamos a ser muy bendecidos al leerlo juntos. Aquí en el capítulo 1 hay una corta narración de los siguientes 40 días después de la resurrección, de los cuales se dice que el Señor Jesús estuvo con los discípulos 40 días. Eso debió haber sido apoteósico, como todo lo de nuestro buen Señor Jesús. Y los 10 días siguientes después de su ascensión, que nos van a llevar a lo que es llamado el Pentecostés por parte de los judíos. Vamos a tratar de escudriñar un poquito de todo eso en la medida en que vayamos avanzando. Entonces, bástenos con saber que el autor es Lucas y vamos a conocernos mucho con él en el transcurso de estos capítulos. En su momento estaremos hablando del Evangelio de Lucas cuando terminemos Juan los viernes, para que nos apropiemos también de los tesoros que hay allí en el Evangelio, si Dios nos presta la vida. Entonces, él comienza así. Parece que empezará en seco, pero no, porque la carta, el Evangelio y este libro son escritos para una persona llamada Teófilo. Por eso, el primer tratado al que aquí se refiere el texto es el Evangelio. Entonces, si usted lee atentamente allá en Lucas, se va a dar cuenta que el Evangelio fue escrito para este señor Teófilo y se encargó muy bien de que este señor Teófilo fuera instruido en todo el camino del Señor. A la vez nos sirve a nosotros para darnos cuenta que es muy importante llevar a alguien a conocer del Cristo Jesús, pero es igual de importante suministrarle las herramientas necesarias para que esa persona se afiance en su fe y pueda caminar como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Eso es básico. Entonces, cuando se refiere aquí a tratado o palabra, se refiere al Evangelio, y Hechos vendría siendo el segundo tratado, ya que el primero, pues el Evangelio es. Hechos de los Apóstoles y Lucas, sumados, serían una cuarta parte del Nuevo Testamento. Así que nos ubica también para que podamos apreciar lo valioso de este texto que el Espíritu Santo nos deja como testimonio. Teófilo significa amante de Dios o amigo de Dios. Allá en el primer tratado le dice excelentísimo, o porque ocupaba tal vez un cargo en el organigrama romano de gobierno, o era un hombre
de reconocida prestancia. Sin embargo, aquí podemos ver ya, no que le está faltando al respeto, sino que pues han entrado en confianza. En el primer tratado, Teófilo, nos recuerda Lucas que hay que leer ese primer tratado. Esos 24 capítulos del Evangelio son también necesarios para que nos podamos empapar de hechos. Bueno, le dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces es todo lo que nuestro buen Señor Jesús hace antes de la resurrección, hace 2000 años, y es pormenorizado. Nos habla de su hacer y de su enseñar. Entonces no solamente son sus palabras, sino también sus obras. Casi que Lucas le está diciendo a este discípulo Teófilo: recuerda, debes también empaparte mucho de lo que ya te escribí en el primer tratado, porque lo que ahora te voy a hablar es después de que nuestro buen Señor resucita y pues desde luego pasa por la muerte. Uno nunca debe entrar a la palabra confianzudo. Puede entrar con confianza que el Espíritu Santo lo va a guiar, pero trate de no perderse ni un solo respiro del Espíritu Santo en cada uno de los textos que lee. Le dice en aquel primer tratado de lo que el Señor hizo y enseñó hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, la ascensión, que también nos la va a narrar en este primer capítulo, algo de lo que allí ocurre. Esa ascensión ocurre después de haberle dado mandamientos a esos discípulos por el Espíritu Santo. Entonces, mandamientos como la gran comisión que hay en Mateo capítulo 28 del 18 al 20, esas conversaciones íntimas que el Señor tuvo con los discípulos durante esos 40 días, no se nos narra mucho de lo que es que en 40 días ocurren muchas cosas y se hablan muchas cosas, pero vamos a aprovecharnos de las que sí dejaron plasmadas por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo con el que nos vamos a relacionar, no sé si decirlo de aquí en adelante, pero por lo menos ese es el propósito de este Hechos. Ya vimos al Señor Jesús en acción y lo sigue estando sentado a la diestra del Padre, pero Él hace un énfasis tremendo, el mismo Señor Jesús, acerca de la persona del Espíritu Santo. Es importantísima. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Porque al igual que el Padre y el Señor Jesús, es Dios. Usted va a encontrar por allá en un capítulo de Hechos que el apóstol Pablo llega a Éfeso y se encuentra con 12 discípulos y les pregunta: bueno, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le responden: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces podemos tener mucha gente por ahí que sabe de Jesucristo, que inclusive se ha bautizado, pero del Espíritu Santo nada. Entonces vamos a ver que el énfasis de nuestro buen Señor Jesús es: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Aquí mismo vamos a ver que le dice: no se me muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a sentir y nos vamos a apropiar de el ser acompañados por el Espíritu Santo en este peregrinar después de haber conocido al Señor Jesús. Sin Espíritu Santo no hacemos nada en este caminar, solo estorbar y estorbarnos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, entonces el énfasis es que el mismo Señor Jesús, por el Espíritu Santo, es que guía a los discípulos dándoles instrucciones. ¿A quiénes les dio esas instrucciones? Pues a los apóstoles que Él ya había escogido. Eso está narrado cuando los escoge en Marcos 3:14, también está en Pedro, no recuerdo bien el pasaje de Lucas, pero el Señor los escogió. En este caminar, el Señor es el que lo escoge a uno, no uno el que lo escoge a Él. Él es el que inicia la relación, Él es el que está interesado en hacernos partícipes del reino. Obviamente, pues
el libre albedrío juega un papel muy importante, pero Él es el que inicia la relación. Porque esto, como dijo Pablo, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene que misericordia. Esto es pura misericordia, no más. Gracias, Señor, por tu misericordia. A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, no podemos correr, porque cuando Lucas nos dice padecido, se está incluyendo todo lo que sufre, su muerte, incluida su resurrección. El Espíritu Santo quiere dejarnos muy en claro que el Señor Jesús resucitó. Nosotros quedamos mal en las procesiones porque nuestro lamento llega hasta la sepultura y a la resurrección solo le dedicamos un pedacito, como en las películas también que se hacen acerca de lo que llaman la pasión del Señor Jesús. Pero el hecho es que Él no está muerto, no está en la tumba. Además nos da su ubicación geográfica espiritual. Él está sentado a la diestra del Padre y va a retornar. Yo creo que a nosotros la lectura juiciosa del libro de Hebreos ya nos facilita poder avanzar ágilmente en este camino. A quienes también después de haber padecido, dice Lucas, se presentó vivo. El énfasis acá es vivo, con muchas pruebas indubitables. Es que se presentó sin lugar a dudas. A nadie le quedó, por lo menos a quienes se les apareció, la duda de que era Él. Y a los que tenían dudas, como Tomás, se las aclaró bien aclaraditas. ¿Por qué? Porque esas pruebas indubitables, a las que se refiere acá Lucas, indubitable es que se nos da una señal segura, una señal positiva, para que a la vez nosotros estemos, en especial los discípulos de aquella época, seguros completamente de su resurrección y completamente convencidos. Podemos mirar que en 1 Corintios capítulo 15, Pablo recuerda que el Señor se apareció a más de 500 hermanos. No solamente a los 12, no solamente a Jacobo su hermano, y no solamente a Pablo. Es que inclusive vamos a ver acá que cuando eligen a Matías para ser sucesor del lugar de donde había caído Judas, de su posición ministerial, era necesario que esa persona que iban a elegir fuera no solo acompañante de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida terrenal, sino también de su resurrección. Y nombraron 2 para que Dios les indicara a quién escoger. El documento entonces me está diciendo que a Teófilo no le iba a quedar la menor duda, al igual que a esos apóstoles que el Señor Jesús había escogido y a los cuales les había dado instrucciones, y a nosotros tampoco nos va a quedar la menor duda, porque es posible que a estas alturas del partido algunos todavía tengamos dudas. No dudas manifiestas, pero por allá en esos rinconcitos donde no entra la escoba, puede que haya alguna dudita. Nos va a quedar clara muy bien la situación. Entonces se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Positivamente, nuestro buen Señor resucitó. ¿Y cómo hacerle énfasis a esto? Pues el Señor Jesús se queda 40 días aquí y más de un mes. Es que ni siquiera son 30 días, son 40, que se les aparece continuamente en diferentes contextos y situaciones. Y por ejemplo, Lucas nos narra que después de la muerte en la cruz, 2 discípulos van camino a una población llamada Emaús, y él se les pega y se va caminando con ellos y empieza a preguntarles y a escucharlos, a un punto en el que ellos dicen: usted es el único que no se ha dado cuenta de lo que pasó pues aquí. Y empiezan a hablarle de Jesús, que era un profeta. Imagínate, ellos 2 que habían estado caminando con el Señor y oyéndolos, y ya saben cuál es el final. Dice que les abre las escrituras y ellos, Emaús estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Ese día se hicieron la media maratón porque tuvieron que volver a contarle a los otros
porque el Señor no los llevó así como el Espíritu Santo se lleva a Felipe por allá en un capítulo de Hechos. Se devuelven caminando por incrédulos, más o menos dice la versión mía, apareciéndoseles durante 40 días. Entonces el hecho es, además de histórico, fenomenal, la resurrección de nuestro buen Señor. Ahora, esos 40 días, ¿a qué los dedicó? A hablarles acerca del reino de Dios. Impresionante. El reino de Dios, ya en sus lecturas juiciosas se pueden dar cuenta, está por todas las benditas partes de los evangelios y del Nuevo Testamento. Inclusive está por allá como escondido en el Antiguo, pero de eso es lo que nuestro buen Señor Jesús confía que nosotros ya estemos claros. Entonces no habla solamente del reinado, sino de cómo se gobierna ese reino. Y ese reino impacta a estos discípulos. Recuerden que nosotros, a no ser que alguno de ustedes lo sea, me lo dice, no somos del pueblo judío, no somos natales de allá, no somos del Israel natural. Nosotros somos de la otra parte de la humanidad. De manera que estas personas venían con una connotación religiosa en el antiguo pacto muy profunda. Era su vida diaria, completa, en torno a los mandamientos que habían recibido a través de Moisés y de los profetas. Cuando él empieza a hablarles del reino de Dios, allá en los evangelios, el Señor Jesús lo primero que dice es: el reino de los cielos se ha acercado. Eso que me lo digan a mí o que te lo digan a ti, pues el reino de los cielos, pues el Señor Jesús con todo su reino. Pero que se lo digan a un judío que tiene la promesa de ser restaurado como nación para gobernar nuevamente como en la época en que el Israel gobernaba, ellos estaban muy pendientes precisamente de que, pues sí, ya mi buen Señor resucitó, ya creí en Él, son 40 días de pruebas indubitables, estoy completamente convencido. Para mí como judío, ¿qué sigue? Israel vuelve a gobernar como nación, vamos a ver cómo nos bajamos a este imperio romano, vamos a ver cómo van a ser nuestros súbditos. Entonces, como Él sabe eso, empieza a mostrarles que en su primera venida Él viene a establecer un reino espiritual más que material, porque esa parte del reinado de los judíos en su momento será en su segunda venida, no en esta primera. Pero ellos de todas formas están emocionados y piensan que el reino va a ser restablecido como nación nuevamente, como gobierno, como raza. Pero Él les hace énfasis en el aspecto espiritual, a pesar de la insistencia de ellos mismos en que fuera un gobierno humano, hablándoles acerca del reino de Dios. No es que todo esto se los dijo de una, porque uno lee este capítulo y piensa que todo iba así, no, fueron 40 días. Y en esos 40 días se les apareció en diversas ocasiones. En otra ocasión, parece ser, estando juntos, durante esos 40 días, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había algo muy importante que la Trinidad necesitaba que pasara en aquellos discípulos. Estar juntos equivale en el debido contexto a pasar la noche juntos, no se separen. ¿Por qué? Porque necesito que participen de algo que es una promesa que ha venido desde el Antiguo Testamento, recalcándosele a la humanidad, que va a venir de parte del Padre. Miren que dice, les mandó. Ya nosotros sabemos que este no es un camino de sugerencias, en el que el Señor a uno le está diciendo si le parece, si no va en contra de sus convicciones, si le queda tiempo, si usted desea, pues si no riñe mucho con su intimidad y con su plan de vida personal. El Señor Jesús les mandó. Cuando habla ahí de mandar, equivale a una orden de un comandante militar. ¿Ha visto las películas de militares? Recluta, pues si le parece,
No, eso es arrr, ¿sí o no? Es más o menos el énfasis acá. Yo no sé de dónde sacamos eso. Voy a investigarme bien de dónde sacamos esa tara, en donde pareciera que en la oración o en la comunión que Dios tiene con nosotros o en la lectura de la palabra, a uno le estuvieran diciendo: a ver, Jotica, pues si le parece, si no es muy incómodo para usted. No. Se quedan en Jerusalén. Ni se devuelven para Galilea, porque recuerden que ya Pedro hizo un amague. Él ya se había ido a pescar otra vez y los otros se fueron detrás. Lo que el Señor Jesús le está diciendo: ni se me devuelven para Galilea, ni se me van para otro lado, se quedan aquí, en Jerusalén. Este es el lugar donde los necesito. ¿Hasta cuándo? Preguntará cualquiera que es organizado, ¿cierto? Para que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Recuerden, nosotros tenemos que leer también juiciosamente el Antiguo Testamento. Sí, no vayan a decir: el pastor nos dijo que 9 capítulos diarios del Evangelio del Nuevo Testamento y lo leemos una vez. No. Palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, eso está en Isaías capítulo 44, está en Ezequiel capítulo 39, y como lo va a recalcar Pedro, está en Joel capítulo 2. Eso después lo vamos a desmenuzar juntamente con Lucas, que es el narrador de todos estos eventos y que él investigó. Él fue como buen narrador a cada uno de los que pudo entrevistar, y eso es lo que plasmó, según el Espíritu Santo le indicó, en estos 28 capítulos. Entonces, no se me muevan de ahí hasta que reciban la promesa ¿de quién? Del Padre. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. ¿Acerca de quién? Del Espíritu Santo. ¿Que lo había prometido quién? El Padre. ¿Qué tan fácil es uno darse cuenta de esta bendición de que Dios se manifiesta de esta manera cuando ya hemos nacido de nuevo y hemos renovado el entendimiento? Entonces, esperar esa promesa del Padre, la cual, está hablando el Señor Jesús: oísteis de mí. Miren que nuestro buen Señor Jesús, ahora que estamos desarrollando el Evangelio de Juan, nos muestra que Él vino a hacer la voluntad del Padre, que no vino a representarse a Él mismo, sino que vino a representar al Padre, que nos viene a enseñar cuál es la voluntad del Padre. Y dentro de la voluntad del Padre está que se reciba la promesa del Padre, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. En los evangelios, en todos los evangelios, está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo habla. El mismo Juan el Bautista dice: yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí, al cual no soy digno de desatarle inclinado la correa de su calzado, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La persona del Espíritu Santo. Tal vez uno piensa que cumple con llevar la persona a Cristo. No. Vamos a ver en Hechos capítulo 8 que Felipe está en Samaria llevando la palabra de Dios. La gente recibe al Señor Jesucristo, ven milagros, prodigios y señales, echa fuera demonios para todos los lados, los bautiza. Entonces de Jerusalén envían a Pedro y a Juan para que miren qué es lo que está pasando allá en Samaria. Cuando llegan, ellos imponen las manos sobre la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Entonces, está bien que Dios te permita llevar a alguien a Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Pero también debes procurar que esa persona reciba el Espíritu Santo. No sé si a Felipe allá en aquel capítulo se le olvidó hacer eso, porque a la vez él mismo era una persona llena del Espíritu Santo, cuando en Hechos 6 lo escogen como uno de los 7 que va a servir a las mesas de las viudas griegas. Pero bueno, para eso es el cuerpo. Pero procure que cuando una persona llegue al Señor, también reciba al Espíritu Santo.
Porque Juan, dice el mismo Señor Jesús, ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Mas vosotros, dice el Señor Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden que no estamos desatrasando, esto ya pasó, fue hace 2000 años, el Señor Jesús ya ha resucitado, está a punto de ascender, porque es que sin Espíritu Santo no estamos completos. Por ejemplo, sin Espíritu Santo no habría libro de los Hechos, sin Espíritu Santo no habría iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita para poder vivir la vida que el Padre nos ha dejado en Cristo Jesús. Entonces, evaluemos también esta situación a la vez en nuestras vidas. Revisémonos y también armémonos de toda esta iluminación de la revelación que Dios ha dado en su Escritura para podernos apropiar de lo que es nuestro. Es que esto no es que sea ajeno, es nuestro. Nosotros no estamos entrando en la herencia de otro o le estamos robando algo a alguien, es la promesa como tal, y vamos a ver cómo la desarrolla Pedro en el capítulo 2. Entonces miren que uno puede estar sin Espíritu Santo, con el Señor Jesús, recibiendo toda esta revelación, haciendo preguntas como esta. ¿Por qué? Porque si no soy lleno del Espíritu Santo, si no soy llena del Espíritu Santo, estoy en seco, completamente en seco. Tengo la barca, tengo los remos, tengo el equipaje, pero no tengo el agua. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, hablemos de que mínimo eran los 12 pues. Hablemos de que miren la pregunta que le lanza. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos como judíos estaban esperando esa restauración de Israel como nación. Ellos no estaban pensando en el reino espiritual que incluye la restauración de ellos como nación, pero está trayéndonos a la vez el reino de Dios, que además es para toda la humanidad. Entonces, lo repito no por ustedes, sino por los que hayan de escuchar. ¿Estaban esperando un reino material ellos? Sí. ¿Tenían derecho a él? Sí, y lo tienen. ¿Un reino terrenal? Sí, porque lo vemos ya cuando se desarrolla Apocalipsis, que ese periodo se da. ¿El Mesías estaba entre ellos? Sí. ¿Habían creído que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Que Cristo Jesús es el Mesías? Sí. ¿Que había resucitado? Sí. Pero no estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo, y por eso hacen esa clase de preguntas. No están bien enfocados en el plan divino. Además, ni modo de culparlos porque así habían sido enseñados. Ellos iban cada día de descanso a la sinagoga y allá se les hablaba de toda la exquisitez que tenía Dios para ellos como nación y que estaban esperando esa restauración como tal. Así habían sido enseñados, pues ni modo de pedirles otra cosa. Guardando las debidas diferencias, es similar a la nube de enseñanzas de añadiduras actuales que la gente se ve obligada a escuchar y a la cual está sometida, cuando en vez de hablar del reino de Dios y de su justicia y de renovar la mente conforme Dios nos ha permitido estarla renovando, le estamos hablando a la gente de prosperidad en tal área, prosperidad en tal otra, gobierno en tal otra, que asaltemos las naciones, en fin, una cantidad son una serie de añadiduras que realmente uno se pone a hablar con personas que no tienen acceso a esto que el Señor nos ha entregado, no por ser los mejores, sino por pura misericordia, y uno se queda como por ejemplo, restaurar ese reino de Israel en este tiempo. Usted va a encontrar personas que el Señor se me irá a dar carro, yo me iré a quedar soltero, sí me iré a sanar. Preguntas válidas, porque el Señor puede hacer todas esas cosas, pero realmente Él nos ha enviado es a posicionarnos en su reino como tal. Sin llenura del Espíritu Santo, imagínense el desastre que sería el primer sermón de Pedro en el capítulo 2. Seguiría siendo ese impulsivo que de todas formas era apagado de sí mismo, porque cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, pues uno está lleno de uno y de lo que uno cree, pues en esa miserable condición puede permanecer uno, inclusive ya conociendo de Cristo, si del Espíritu Santo no está lleno. O imagínense, por ejemplo,
Esteban en el capítulo 7 sin ser una persona llena del Espíritu Santo, sale corriendo antes de la primera pedrada. Pablo sin Espíritu Santo en Asia, llevando a esa gente ¿a qué? Tenía la teoría, posiblemente, pero sin vida. Señor, le preguntan ellos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían una visión muy microscópica del accionar de Dios. Ellos pensaban que eran el ombligo de la relación de Dios con la humanidad. Y vuelvo y les digo, ni modo de culparlos, así habían sido criados en el antiguo pacto. Pero aquí Dios les está ampliando la visión. Y les dijo, hasta lo último el Señor aclarando cosas, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. En otras palabras, no es para ustedes el saber esas cosas. Como cuando esta señora, Juan y Jacobo, van a pedirle el puesto de la derecha y de la izquierda al Señor para el reino. Recuerdan que el Señor Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero aunque ustedes me están pidiendo eso, yo les voy a dar lo que realmente necesitan. Y les aclaró que el Padre tiene en su potestad dar esos cargos, no Él. El Señor Jesús ya vimos que está capacitado para que recibamos cruces. ¿O no dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su qué? Su cruz y sígame? Entonces, aquí de la misma manera, con el mismo amor, porque si no necesita sacarlos de ahí, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tiempo ahí es el cronos, al que usted y yo estamos acostumbrados, de 24 horas diarias, de 7 días a la semana, de 30 días al mes, de 12 meses al año, así como venimos. Ese es el cronos, es como el tiempo que se da entre lo que Dios promete y su cumplimiento o las señales de esas cosas que se van a cumplir. Entonces, cuando habla de tiempos ahí, es el cronos, pero cuando habla de las sazones, es el kairos, que es el, digámoslo así, el tiempo en el que Dios se mueve. Es las épocas que Dios anuncia desde antes de que ocurran, mientras pasa un lapso de cronos para que eso llegue. Verbigracia. El Señor le dice a Abraham, hay un pueblo que va a esclavizar a tu descendencia, que va a ser numerosa, Abraham sin hijo todavía, pero yo castigaré a ese pueblo que los va a oprimir, y después de 400 y pico de años, pues los sacaré de ahí triunfantes. Ese tiempo de 400 años es el cronos humano, mientras llega ese punto kairos del tiempo divino, en donde se ocurre lo que él prometió aquí 400 años antes. Entonces, digámoslo así, que el cronos se refiere al tiempo que debe pasar entre un evento que es anunciado en el reino de Dios y su cumplimiento. Y además empieza a haber una serie de circunstancias críticas que nos están dando muestras de que ya está a punto de ocurrir. Pero el Señor Jesús tan lindo les dice a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿De qué? De ese evento de la restauración del reino de Israel como nación. Pero a ellos y a nosotros sí nos toca otras cosas. Y aquí viene la misma respuesta de que si le daban el puesto de la izquierda a la derecha. Yo creo que Juan y Jacobo, que estaban ahí, que eran los que habían pedido ese puesto, decían, esto me suena como a déjà vu, ¿cierto? Esos tiempos y esas sazones, el Padre las puso en su sola potestad. Por allá hay un Deuteronomio 29 que dice, las cosas reveladas pertenecen a los seres humanos, dando a entender para que las obedezcamos, pero las ocultas le pertenecen a Dios y las saca a la luz en su momento. Entonces los tiempos y las sazones están en el secreto del Padre en cuanto a ese evento, les dice el Señor Jesús, porque pareciera es que uno se vuelve sordo sin Espíritu Santo. Mejor dicho, no es que se vuelva, sino que es. De manera que el Espíritu Santo nos saca a la vida espiritual realmente de todo lo que en Cristo Jesús el Padre ha depositado. Él les acaba de decir que esperen la promesa del Padre, y ellos preguntándole por la restauración física del reino de Israel. ¿Te das cuenta el asunto? Pero el Señor sigue adelante, porque
Recuerden que el Señor Jesús empieza con uno, sigue con uno y acaba con uno. Entonces, que el Padre puso en su sola potestad. Y vuelve al tema que Él sí tiene para ellos y tiene para nosotros. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Sin poder no se puede, porque el poder al que se refiere acá el Señor es un poder que me da la libertad para ejercer no solamente la fuerza para poder implantar lo que por poder puedo. Sin Espíritu Santo, mi obra en el reino es completamente infructuosa, porque el Espíritu Santo es el que me capacita en las cosas del reino. Y el poder del Espíritu Santo también es un poder dinámico. Da a entender como el poder que tiene la dinamita y esa palabra, porque es la capacidad que Dios me da para hacer sentir ese poder que del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo he recibido. Entonces, ¿para qué es ese poder inicialmente que nuestro buen Señor les está pidiendo o les está exigiendo a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos? Porque es que el poder que Dios me da no es para usarlo a mi arbitrio o a mi antojo. La presencia del Espíritu Santo no es para yo jugar al Espíritu Santo y yo. El poder es y la característica de ser llenos del Espíritu Santo es para que ardamos por compartir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces ahí es donde algunas cosas se empiezan a aclarar. ¿Por qué yo no le hablo a otras personas del Señor? ¿Por qué me siento como cohibido o como cohibida? ¿Será que sabes de Cristo, sigues a Cristo, conoces de Cristo, pero sin el Espíritu Santo no hay poder para hablar de Cristo? Y si lo llegas a hablar, lo hablas sin poder y sin ninguna forma efectiva y con resultados. ¿Qué hago entonces? Ya leímos, la lectura juiciosa nos ha enseñado que Dios le da el Espíritu Santo al que se lo pida, al que se lo pida. Continúe y dice: pero recibiréis poder, dice nuestro buen Señor, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Mire que no es cuando haya hecho el curso de evangelismo, ¿sí? En donde le enseñaban a uno, bueno, si es una persona de tal profesión, háblele así. Si es una persona de otras características, entonces se llena uno una cantidad de métodos, y lo que uno tiene que estar es lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire que la respuesta del poder de Dios no es un qué, sino un quién. Y ese quién es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Podemos decir, habiendo llegado a este punto, que este versículo 8 es la clave de todo el libro de Hechos. Porque para esto el Señor Jesús le dice que se queden en Jerusalén, pero no solamente recibir poder para chicanear, perdónenme la expresión, con poder, sino que ese poder, esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, tiene un solo propósito, y es: y me seréis ¿qué? Testigos. Vuelvo y pregunto, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Que lo prometió quién? El Padre. La persona del Espíritu Santo y todo lo que viene con él, entre ellos su poder, me ha sido concedido para ser testigo, pero de él. Me seréis, ustedes son mis testigos. Ahora, esa relación a la que Dios me está invitando tiene una relación íntima y personal, que es la que tú y yo, como personas individuales, tenemos con Dios. Pero también me da la posibilidad de conocer quién es Dios y qué hace Dios, y al nosotros observar eso que Dios hace y quién es Él, se lo podemos transmitir a otros. Entonces, es algo que tiene suprema importancia para mí como miembro del cuerpo de Cristo, pero aún más es para poderle transmitir a los otros
algo más que teorías o caprichos míos. Por lo general, los púlpitos ausentes del poder del Espíritu Santo hablan de otras cosas y someramente de Cristo. Hablan de planes y programas de una organización, pero difícilmente de la libertad que el Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo nos ha sido entregado. ¿Por qué? Porque mientras yo no sea testigo de Cristo, seré testigo de mí mismo y de mis cosas o de las cosas de otra persona. Pero para poder ser testigo de Cristo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, y también vuelvo a hacer énfasis en que no es para lo que a mí me dé o me provoque hacer con el poder del Espíritu Santo. No, ahí vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles 2 o 3 personitas que intentaron hacer lo que quisieron con la presencia del Espíritu Santo, y ¿para qué? Les fue re mal. Y me seréis testigos. Primero en Jerusalén. Miren que desde el Antiguo Testamento hasta este punto es las naciones yendo a Jerusalén. Ahora el Señor Jesús va a revertir la cosa y es los judíos yendo a las naciones, pero no cualquier clase de judío. Es todo aquel que haya creído en Él y esté lleno del Espíritu Santo para poder ser testigos de Jesucristo. Porque recuerden que muchos judíos creyeron en Cristo Jesús como el Mesías, pero muchos no creyeron. Se está refiriendo es a esos que creen. Entonces, a estos que están allí, recuerden, son 40 días que el Señor está pasando con ellos, está a punto de partir, y les dice, quédense acá en Jerusalén, van a recibir poder, no se vayan para ningún otro lado. Recuerde Pedro, no se vaya a ir para otro lado. Tomás, no se vaya a ir. Todos los capturó con su orden, casi que los conminó, los apresó a estar ahí, para que me sean testigos de qué, de mí, de lo que yo soy, que soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, vengo por segunda vez, todo eso que ustedes ya conocemos, y van a empezar aquí en Jerusalén a dar testimonio de eso. Y miren cómo los va sacando. Luego en toda Judea van a ir río Jordán arriba, río Jordán abajo, van a ir hasta Hebrón, van a ir hasta allá, hasta el límite con el Mediterráneo, en toda Judea. Primero en Jerusalén, luego en Judea, y los va sacando. En Samaria, recuerden que Samaria quedaba al norte de Jerusalén y era una ciudad habitada por judíos y gentiles. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee juiciosamente Reyes, Crónicas, se puede dar cuenta de que Samaria realmente era la capital del Israel antiguo. Pero resulta que por su desobediencia, los asirios capturan, invaden todo ese territorio de Israel y se los llevan cautivos. Estos asirios tenían una particularidad, y era que tomaban a los mejores habitantes, los más selectos, los más educados de cada país que invadían, y los transportaban a otros lugares para que se evitaran futuras rebeliones allí por dejarlos en la tierra natal, y se traían a los de ese lugar para este sitio, de manera que si se llevaron solo los sobresalientes, pues dejaron el pueblo raso allí en Samaria, y se trajeron gente de allá, de manera que se mezclaron. De tanto estar ahí, se fue gustando este judío con aquella que no es judía, y ahí fueron naciendo una cantidad de hijos y de hijas que eran más como una mezcla racial, a tal punto que cuando regresan del exilio, no solamente del asirio, sino también del babilonio, ahí hay una mezcla de judíos y gentiles, a los cuales estos judíos que no se mezclaron miraban con desprecio. Cuando el Señor Jesús dice en Juan capítulo 4, me es necesario pasar por Samaria, recuerden que empezando por la mujer samaritana, le dijo, usted sabe que los judíos no nos hablamos, mejor dicho, no tenemos trato. ¿Recuerdan eso? Entonces, esta mezcla racial los llegó a ser despreciados por los que se creían judíos de pura raza, tanto los de Jerusalén
como los de Galilea. Mejor dicho, aquí está Jerusalén, allá en línea recta estaba Galilea, pero en la mitad estaba Samaria. Tan despreciable era pasar por ahí que esta gente bajaba a la ribera del Jordán, dándose tremendo vueltón, llegaban y subían allá, haciendo el corte hacia Galilea. Entonces ya el Señor Jesús les está diciendo cosas de grueso calibre. Pasar por Samaria, pues nosotros nos aguantamos tal vez esa vez cuando usted pasó, Señor, pero ahora nos va a tocar ir a nosotros. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Dónde? Donde yo quiera. ¿A quién? A quien yo quiera. Y eso solo lo puede hacer una persona llena del Espíritu Santo, porque si no, uno está lleno de caprichos. ¿Ha visto las personas caprichosas así, como uno a veces? Es porque uno está lleno de uno. ¿Dónde más me seréis testigos? Dice el buen Señor Jesús. ¿Hasta quién? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Les decía que ya no son las naciones las que están viniendo a Israel en este evangelio del reino, ¿sí? Sino que es el Israel de Dios yendo a las naciones para ser testigos de Cristo Jesús, del Mesías, y hasta el último de la tierra, punto. Pero la cosa continúa, eso no queda ahí. Habiendo dichas estas cosas, ¿cuántos días es que pasa el Señor después de resucitado con ellos? 40 días. Yo me imagino el desespero del Señor para irse donde el Padre. Pero bueno, ahí estaba, vara otra vez con estos discípulos después de resucitado. Y habiendo dicho estas cosas, dice la Biblia, viéndolo ellos, o sea, lo estaban viendo, no es que tuvieron una visión o fue un sueño, es real la resurrección. Dice que fue alzado, lo que llama la ascensión, empieza a ascender. Impresionante. Es que uno pasa por ahí, pero la cosa fue bien tremenda. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después quedaron así, lelos. Solo figúrese. El maestro está yéndose, el resucitado se está yendo, les deja una cantidad de encargos que todavía no saben cómo van a desarrollar, y uno se debe sentir medio huérfano, ¿cierto? Entonces ellos están así, en toda esa incertidumbre, perplejos, y dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo, porque la nube ya lo tapó, ¿cierto? Entre tanto que él se iba, una mirada fija, prolongada, así como cuando usted lo dejó el ser querido, ¿cierto? O sea, se fue. Dice la Escritura, miren cómo empieza, el reino de Dios se caracteriza por unir todo, la parte angelical con la parte humana. Vamos a ver muchas manifestaciones de demonios, vamos a ver el poder humano asociándose con las tinieblas para impedir el desarrollo de esta comisión que les ha sido entregada, pero de una manera tan normal. Dice que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Después en el mismo Hechos y allá en Lucas nos vamos a dar cuenta de que son ángeles. Ángeles, ¿sí? Hay más seres además de nosotros, ¿cierto? Estos 2 varones, que son ángeles con vestiduras blancas, usted los puede encontrar allá en Mateo capítulo 28 y en Juan capítulo 20. No se quedan ahí para asustarlos, para decirles ¡bu! Salgan corriendo, no. Es que así como estuvieron presentes, recordemos, ¿quién le anuncia a María que embarazada iba a quedar? Un ángel. ¿Quién le dice a José en sueños que lo que hay en el vientre de su prometida del Espíritu Santo es? Ángeles. ¿Quién le anuncia a los pastorcitos que había por ahí que en el establo había alguien para visitar? En el mesón. Ángeles. Por todos lados. ¿Quién le dice sí, pero no nos metamos por ahí, porque lo que queremos enfatizar acá, eso está bien, lo vemos en el 10, es que en los eventos cruciales de manifestación del Hijo de Dios siempre hubo actividad angélica, y es normal, es que para él se crió con eso. Sí, para nosotros es lo extraordinario, pero la invitación que Dios nos está haciendo es: vengan, que es que conmigo en mi reino todo está
y todo confluye. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, o sea que hablan, varones galileos. Porque recuerden que la gran mayoría de discípulos iniciales eran paisanos del lugar donde el Señor se crió, por allá en Galilea, en Nazaret. Entonces les dicen, varones galileos. Miren que ellos no se aparecen diciéndole, de aquí en adelante van a hacer la oración al ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni noche ni nada de eso. Estamos aquí para reemplazar, no, mensajeros como siempre. Y claro, es que para ellos que viven completamente en la presencia de Dios y a su disposición, ver lo retardado que a veces somos nosotros para obedecer, le saca el bloque, así como cuando Zacarías dijo, embarazada mi mujer. No había terminado de decir eso y el ángel le estaba diciendo, mudo por no haber creído. ¿Hasta cuándo? Hasta que nazca. 9 meses, mudo. 9 meses, mudo. Entonces ellos le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Recuerden, el Señor da una orden a un ángel, salió. Sí, estos con la orden ya de que no se muevan, ¿cierto? Están ahí, léelos. Hey, muévanse. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Miren qué tan lindo es que les dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, es importante llamar la atención sobre esto. Este mismo Jesús. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Jesús que acaban de ver irse y que ha sido tomado de vosotros al cielo, el mismo que se hizo hombre, vamos a ver, es el mismo que va a retornar, porque algunos creyentes se han metido en una cosa muy extraña, ustedes lo van a escuchar por ahí en algún lado, diciendo que es que el Jesús resucitado es diferente al Jesús recién nacido o al Jesús crucificado. Es el mismo. Este mismo Jesús, dice la Escritura, que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús que los escogió a ustedes, va a seguir en favor de ustedes para siempre. Dice, así vendrá como le habéis visto ir, ¿a dónde? Al cielo. ¿Lo vieron o no lo vieron? A propósito, ¿qué vimos el viernes pasado? Decíamos que hubo presencia angelical en su anunciación, en su nacimiento, en la tentación, ¿recuerdan? Ahora en su ascensión, pero recuerden que el viernes vimos que en su retorno vendrá el Hijo del Hombre, ¿con quiénes? Con los ángeles, Entonces, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, estos ángeles me están anunciando su retorno, el retorno del Señor Jesús, así como me anunciaron su nacimiento, así como me anunciaron su resurrección. ¿Recuerdan cuando resucita? Una de estas señoras llega y ve a un ángel sentado en la piedra esa que corrieron. Bueno, entonces, el habéis visto es que así como a plena vista el Señor se fue, de la misma forma a plena vista va a retornar. Porque esto no está hecho en ningún rincón. El reino me da la capacidad de expandirme. Yo sé que nosotros vivimos en una parte muy microscópica del tiempo, del cronos, que nos criaron y nos levantaron en una familia microscópica, con un apellido microscópico, con una visión microscópica, con una tradición microscópica. Pero al llegar al reino, lo que el Señor quiere es que nos expandamos. Y no solamente hacia lo humano, sino hacia lo angelical, hacia lo divino, y nos junta todo. El cronos, pues sí, es como un ancla para nosotros, pesadísima, tortuosa a veces, pero nosotros ya estamos también conocedores de lo que es la eternidad de Dios como tal. A nosotros ya no nos asusta que para el Señor
un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. O que una promesa que Dios te dé hoy puede cumplirse dentro de 400. A mí ya no me asusta eso, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Esto es vital. Miren que esos primeros 40 días, últimos 40 días que el Señor pasa con los discípulos, Él los dedicó a seguir hablándoles de la voluntad del Padre. Este mismo Jesús, el que ha de retornar, el que ha de estar con sus ángeles, separando cabras de ovejas, como ya vimos anteriormente. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy, porque no tenemos ningún afán. Les animo a que involucre en su lectura Hechos. Casi que usted pueda entrar a Hechos, por esos 28 capítulos donde lo pongan o donde le abran Hechos, usted sepa dónde está parado. Y cúñelo con Lucas. Realmente es fácil, tremendamente fácil. Dios no nos dejó nada difícil para hacer. Pero también le invito a que en su oración usted pida al Padre que le reafirme, y si no la tiene, le dé la promesa del Espíritu Santo. Y eso va a cambiar completamente el panorama de su vida cristiana. Amado Padre, te damos gracias esta noche por tu preciosa palabra. Gracias porque este tiempo cronos que estamos invirtiendo en estas cosas kairos, que son las tuyas, no es tiempo perdido. Es la mejor inversión del tiempo que nos has regalado de existencia temporal. Conocerte, conocer de ti, devorarnos cada uno de estos versículos que Hechos de los Apóstoles trae. Versículos que tú inspiraste, amado Espíritu Santo, a este Lucas, para que a la vez pudiese edificar a Teófilo hace 2000 años y nos edifican ahora a nosotros 2000 años después. Amado Padre, te pido que sobre nosotros, los que estamos acá presentes, y sobre los que están oyendo estos audios, descienda la promesa que diste a través de tu Hijo Jesús, el Espíritu Santo, y que nos actives dentro del reino para hacerte útiles en esta generación, para expandir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.